Ahora, sin más, voy a dar paso a la tercera sesión que trata sobre los cambios en farmacovigilancia. Y esta sesión la va a dar Ramiro Casimiro y Marta Martín, que es la jefe de área del Servicio de Farmacovigilancia Veterinaria. Y nada más, sin más, doy la palabra primero a Ramiro y luego hablará Marta. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Consuelo. ¿Se me oye? Muchas gracias, Consuelo. No sé si se me oye. Sí, se te oye muy bien. Gracias. Muchas gracias. Como dice Consuelo, en esta tercera sesión os vamos a hablar de las principales novedades que contempla la legislación europea en materia de farmacovigilancia veterinaria. La hemos preparado entre Marta Martín Juárez, que sabéis que es la jefa de servicio de farmacovigilancia, que sustituyó a Héctor en el mes de marzo, y yo. Voy a empezar yo con los dos primeros puntos de la presentación sobre ámbito y cambios en la notificación individual de sospechas de acontecimientos adversos y el punto 2 de obligaciones del titular y del QPPV. Y Marta desarrollará la detección de señales y transición desde los IPS al sistema de detección de señales y las buenas prácticas de farmacovigilancia. Bien, por lo que respecta al ámbito y a la notificación individual de sospecha de acontecimientos adversos, lo cierto es que el Reglamento Europeo 2019/6 introduce una serie de novedades que, como todas ellas, al prevalecer el reglamento sobre el Real Decreto, lo que dice el reglamento será directamente aplicable a partir del 28 de enero próximo, aunque vaya en contradicción lo que dice el Real Decreto 1246/2008. Bien, con respecto al sistema de farmacovigilancia de la Unión, el artículo 73.1 que veis arriba del Reglamento 2019/6 dice que las autoridades competentes, sea la EMA, o sea, sean las autoridades nacionales o la EMA y los titulares de las autorizaciones de comercialización, deben de desarrollar los medios necesarios para que se pueda notificar las sospechas de acontecimientos adversos y además deben de fomentar la notificación de acontecimientos adversos. Nosotros tenemos habilitados varios sistemas de notificación, tanto en formato papel con la tarjeta verde, como la base de datos VigiaVet que permite la notificación electrónica. Aprovecho para decir que estamos desarrollando una segunda versión de VigiaVet mucho más actualizada tecnológicamente para que se pueda entender con la base de datos EudraVigilance, que también está cambiando, como sabéis. Y además vamos a poner en nuestra web un sistema NotificaVet, un formulario en la web que permitirá la notificación electrónica a semejanza de lo que está implementado en el ámbito de la farmacovigilancia humana con Notificar-RAM. Por lo tanto, esperamos que para enero esté nuestra segunda versión de la base de datos VigiaVet totalmente operativa, permitiendo la notificación electrónica. Pensamos que va a ser mucho más práctico para los profesionales sanitarios el sistema de notificación en la web llamado NotificaVet y, por supuesto, seguirá habilitadas las tarjetas verdes y, por supuesto, admitimos cualquier tipo de notificación que no venga fuera de estas, es decir, en un formato en papel, normal y corriente, etcétera, etcétera. Sabéis también que los titulares de las autorizaciones de comercialización tenéis la obligación de notificar electrónicamente todas las sospechas de acontecimientos adversos y que, por tanto, este sistema NotificaVet o nuestra base de datos VigiaVet o tal no es de aplicación a los titulares, sino al resto de posibles notificadores, como son profesionales sanitarios, ganaderos, propietarios de los animales, etcétera, etcétera. Bien, entonces, además de que tanto vosotros titulares como la EMA, como nosotros autoridades nacionales, tenemos que tener desarrollado un sistema para permitir la notificación de la sospecha de acontecimientos adversos, además tenemos que fomentar esa notificación. Sabéis que nosotros tenemos desde hace años un sistema de promoción de la farmacovigilancia, donde en todos los cursos académicos visitamos todas las facultades de veterinaria, visitamos también, según lo acordemos, con los colegios de veterinarios y en algún caso con colegios provinciales de farmacéuticos para dar charlas sobre la materia.
en jornadas técnicas que organizan determinadas asociaciones de especialistas veterinarios, sea de animales de compañía, de équidos, de rumiantes, etcétera, etcétera. Participamos también y estamos siempre abiertos a poder colaborar en este tema porque sabemos de la importancia de sensibilizar a todos los eslabones de la cadena sobre sus obligaciones de farmacovigilancia y sobre los beneficios que reportan. Bien, el reglamento introduce una modificación, lo veremos más adelante, con respecto al ámbito de aplicación. Es decir, qué tipo de hechos son considerados acontecimientos adversos y, por tanto, susceptibles de tener que notificarse. Mantiene los que ya figuran actualmente, es decir, se incluye dentro del acontecimiento adverso toda reacción adversa, entendida reacción adversa como reacción desfavorable no intencionada producida en un animal, es decir, un efecto nocivo en un animal, un problema de seguridad en el animal al cual se ha administrado el medicamento veterinario. El segundo sería las faltas de eficacia a ese medicamento veterinario, tanto por un uso acorde con lo que se indica en la ficha técnica, como si se desvía de él, lo que conocemos como off-label use, pero aquí se incluye cualquier desviación, por ejemplo, cuando se administra un medicamento veterinario en una especie animal distinta, por mor de la prescripción en cascada, o una vía de administración diferente, o una posología distinta, o para una indicación que no está contemplada en la ficha técnica, es decir, cualquier desviación de la ficha técnica, siempre que se produce una falta de eficacia, es notificable al sistema, independientemente de que se acomode o no a lo que dice la ficha técnica. En tercer lugar, tendríamos los incidentes medioambientales, los problemas medioambientales. Un cuarto acontecimiento adverso son las reacciones que aparecen en personas por entrar en contacto con el medicamento veterinario. En quinto lugar estarían las sospechas de insuficiencia de tiempo de espera, es decir, cuando administrado un medicamento veterinario a un animal y respetado el tiempo de espera, aparecen en los tejidos de ese animal unos residuos por encima de los LMRs, eso nos puede hacer sospechar que el tiempo de espera que tengamos asignado para ese medicamento y esa especie y ese tejido tal vez no sea suficiente para garantizar la inocuidad de esos tejidos para el consumidor. Eso existe actualmente. La sexta es toda sospecha de transmisión de un agente infeccioso a través de un medicamento veterinario. Existe en la actualidad. Y la modificación que introduce el reglamento europeo es incluir entre los acontecimientos adversos notificables al sistema de farmacovigilancia veterinaria toda sospecha de reacción desfavorable y no intencionada producida en un animal tras la administración de un medicamento de uso humano. Sabemos que la administración en animales de medicamento de uso humano está contemplada en la prescripción en cascada, sin embargo, actualmente no se recogía esta posibilidad y no se sabía muy bien qué es lo que había que hacer. Nosotros recomendamos, porque no podemos obligar, porque no está en la legislación, pero recomendamos que estos casos se nos notifiquen al sistema porque son de utilidad, pero a partir del 28 de enero este escenario será exactamente asimilable a los 6 anteriores y, por tanto, compondrá la sospecha de acontecimientos adversos como cualquiera de las anteriores. También es muy relevante para los titulares de autorizaciones de comercialización que se modifica el ritmo de notificación y el destinatario de las notificaciones que tienen que hacer. Actualmente sabemos que en función del país donde ha ocurrido y de la gravedad de la reacción, pues hay que notificarlo en un determinado periodo y hay que notificarlo a una autoridad nacional o se puede notificar a la EMA si están ocurridos en terceros países. Bueno, el artículo 76 del reglamento cambia radicalmente esta situación y dice que los titulares de las autorizaciones de comercialización notificarán a la base de datos de farmacovigilancia europea, es decir, a EudraVigilance o IBIVET 3, que es la nueva versión que se está desarrollando, todas las sospechas de acontecimientos adversos que hayan recibido, independientemente de donde hayan ocurrido, por tanto, si han ocurrido en uno de los 27 estados de la Unión Europea o en un tercer país, da igual, lo tendrá que notificar a partir del 28 de enero a EudraVigilance. Las que descubra por las publicaciones científicas exactamente igual las tendrá que notificar a EudraVigilance, por lo tanto, se simplifica el destinatario, ya solamente habrá un destinatario de las notificaciones de acontecimientos adversos para los titulares, que será EudraVigilance, la base de datos europea. Y además se simplifica porque ya no distingue entre la gravedad de los casos para establecer periodos más o menos largos. A partir de la entrada en aplicación del reglamento,
todas las notificaciones de sospecha de acontecimientos adversos, independientemente de su gravedad, habrá un plazo máximo para notificarlo de 30 días. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los titulares, a partir del 28 de enero, toda notificación de la cual tengan conocimiento o descubran por la bibliografía científica, deberán notificarla siempre a EudraVigilance y siempre en un plazo máximo de 30 días. Esos mismos periodos aplican a las autoridades nacionales en la medida en que recibamos notificaciones de veterinarios, otros profesionales sanitarios, ganaderos, propietarios animales, etcétera, etcétera, pues tendremos, y ya no ocurrió en España, tendremos la obligación de notificarla en 30 días a la base de datos europea, a EudraVigilance, a partir de cuando tengamos conocimiento de esa sospecha de acontecimiento adverso. Se da la opción en el reglamento para que la EMA pueda solicitar al titular de la autorización de comercialización de un medicamento autorizado por procedimiento centralizado o de un medicamento no autorizado por procedimiento centralizado, pero que esté sujeto a una remisión en interés de la Unión en base al artículo 82, pues se autoriza a la EMA para que pueda recoger datos específicos de farmacovigilancia distintos de los indicados en el artículo 73.2 y además que pueda propiciar el que se realice un estudio de supervisión posterior a la comercialización, es decir, un EPA, pero deberá, lógicamente, justificar, argumentar el por qué ha decidido requerir al titular de la autorización de comercialización a que realice esos estudios EPA o a que recabe datos específicos adicionales a los ya establecidos en el artículo 73.2. Bueno, esta posibilidad que se da a la EMA exactamente igual, se da en otro apartado de ese mismo artículo a las autoridades nacionales para que puedan solicitar al titular de la autorización de comercialización a que recabe datos adicionales o realice un EPA. Por supuesto, exactamente igual que antes, deberá justificar el porqué de su decisión, fijando un plazo para que se lleve a cabo esos trabajos e informando de ello a los demás colegas de la red europea de autoridades nacionales y a la propia EMA. En segundo lugar, traemos las obligaciones que tendrán tanto el titular como el QPPV y que de alguna manera se complican o se vuelven más exigentes de las que hay actualmente. Con respecto a las responsabilidades del titular de la autorización de comercialización, propiamente dicho, artículo 77 del Reglamento de la Unión Europea, se dice que el titular tendrá obligación en materia de farmacovigilancia de establecer y mantener un sistema para recoger, cotejar y evaluar la sospecha de acontecimientos adversos, lo que se llama el sistema de farmacovigilancia del titular. Debe de disponer de uno o varios archivos maestros del sistema de farmacovigilancia donde se describa detalladamente el sistema. Este es el sustitutivo a la actual descripción detallada del sistema de farmacovigilancia, que es parte componente de cada una de las autoridades de comercialización, de la solicitud de autorización de comercialización y de algunas variaciones. Bueno, eso desaparece. En las solicitudes de autorización de comercialización ya no habrá un DDPS, una descripción detallada del sistema de farmacovigilancia. Tampoco hay que incluir el archivo maestro, solamente habrá que incluir un resumen del archivo maestro, como dice el reglamento 2021/1280. Por lo tanto, eso simplifica extraordinariamente el trabajo de los titulares de las autorizaciones de comercialización, que sí, que tendrán que tener al menos un archivo maestro. Probablemente solo tengan uno, pero bueno, puede haber laboratorios que decían tener, por ejemplo, uno para farmacológicos y otro para inmunológicos, o en base a otros criterios puedan tener varios, pero al menos deberá tener un archivo maestro del sistema de farmacovigilancia donde se describa detalladamente cómo está integrado ese sistema y las responsabilidades, etcétera, etcétera. Y se dice que no deberá tener más de un archivo maestro por medicamento veterinario. Es decir, a cada medicamento le corresponderá un archivo maestro, si bien es posible que para todos los medicamentos de ese titular sea el mismo archivo maestro. Una de las novedades también es que debe designar un representante local o regional para la recepción de la sospecha de acontecimientos adversos, que además conozca el idioma para poder comunicarse con esos notificadores, como pueden ser profesionales sanitarios o ganaderos o propietarios animales. Eso no existe actualmente en nuestra legislación nacional, sí que existe en farmacovigilancia humana, pero no en veterinaria. Por lo tanto, el titular, a partir del 28 de enero,
deberá tener no solamente un archivo maestro, como veíamos antes, sino deberá tener designado un representante local o regional en cada uno de los Estados miembros donde tenga registrado su medicamento veterinario. El titular será siempre el responsable de la farmacovigilancia de su medicamento veterinario, eso se refrenda. Debe de evaluar de manera continuada y con los medios necesarios el balance beneficio-riesgo de su medicamento veterinario de manera constante y, en caso necesario, adoptará las medidas adecuadas. Y se establecen además distintos ritmos de notificación en función de que sea una situación emergente de seguridad o sea un cambio en el balance beneficio-riesgo. En un caso se dan 3 días para notificar esos hechos y en otro caso se da 30 días para notificar esos hechos a las autoridades competentes. Y, como digo, en su caso adoptar las medidas adecuadas, como puede ser pues, la puesta en cuarentena de un lote, como puede ser la solicitud de modificación de la ficha técnica, etcétera, etcétera. Es decir, aquella medida adecuada para abordar esa nueva situación, ese nuevo riesgo o ese problema en el beneficio del producto. Se dice que debe cumplir las buenas prácticas de farmacovigilancia, que sabemos que era un acto de ejecución que tenía que desarrollar la Comisión Europea, que ha quedado aprobado hace unos meses, es el 2021/1281, si no recuerdo mal. Dice que la Comisión Europea, por acto de ejecución, bueno, lo que os acabo de comentar anteriormente, desarrollará las buenas prácticas de farmacovigilancia, ese es el reglamento, el 2021/1281. Se dice que el titular, en la medida en que subcontrate determinadas tareas de farmacovigilancia con un tercero a su organización, debe de reflejarlo de manera descriptiva en su archivo maestro del sistema de farmacovigilancia. Eso existe actualmente en la descripción detallada del sistema de farmacovigilancia. Se dice que debe designar al menos una persona cualificada responsable de farmacovigilancia, un QPPV, pero puede designar varios, puede hacer lo mismo que decía antes con el archivo maestro, designar uno para farmacológicos y otro para inmunológicos o con cualquier otro criterio. Lo único que se exige es que, como mínimo, deberá contar con un responsable de las tareas del artículo 78, un QPPV responsable de esas tareas. Ese QPPV debe de residir y realizar sus actividades de farmacovigilancia en uno de los estados de la Unión Europea. Debe estar debidamente cualificado y a disposición permanente del titular. Y se debe de designar solo a un QPPV por cada archivo maestro, que ya digo, puede tener uno o varios. Esas tareas del artículo 78 del QPPV podrán a su vez subcontratarse con terceros en las condiciones que se indican en ese artículo, en cuyo caso, como se decía antes, para otras subcontrataciones debe de quedar perfectamente reflejado en el archivo maestro del sistema de farmacovigilancia que tenga ese titular. En base a la evaluación de los datos de farmacovigilancia y cuando sea necesario, el titular se dice que debe de presentar sin dilación indebida una solicitud de modificación de la autorización de comercialización. Es decir, se le está haciendo hincapié en la responsabilidad que tiene ese titular para, en el momento en que detecte un cambio en el balance beneficio-riesgo y se identifique cuál es la medida adecuada de contención de ese problema, pues que si eso pasa por una modificación de la autorización de comercialización, la inicie lo más rápidamente posible. Se dice, como ocurre ahora, que el titular de la autorización de comercialización no puede realizar anuncios públicos de informaciones de farmacovigilancia sin dar aviso previo simultáneo de ese hecho a la autoridad competente correspondiente que concedió la autorización, sea una autoridad nacional o sea la EMA. Eso es exactamente igual que lo que ocurre actualmente. Se dice además que el titular velará para que ese anuncio se presente de forma objetiva y que no puede inducir nunca a error. Con respecto al sistema de farmacovigilancia, en el Reglamento Europeo 2021/1281 se dice que el titular se asegurará que el sistema creado y mantenido por él, el sistema de farmacovigilancia, sea plenamente funcional, esté cubierto por un sistema integral de gestión de la calidad, incluya un sistema de gestión de riesgos que cubra todos los procedimientos y procesos necesarios para optimizar el uso seguro y monitorizar continuamente el balance beneficio-riesgo de sus medicamentos. Debe de establecer claramente las funciones, responsabilidades y tareas requeridas a cada una de las partes integrantes de ese sistema de farmacovigilancia. Debe de disponer de un control adecuado de ese sistema y que garantice que cuando se lleve a cabo cualquier tipo de modificación
se registre esos cambios. Debe de estar documentado el archivo maestro del sistema de farmacovigilancia. Se dice que el titular debe velar para que el QPPV pueda ejercer un control suficiente sobre el sistema de farmacovigilancia, es decir, que no sea una figura decorativa, sino que realmente desarrolle sus labores a pleno rendimiento. Se dice que el titular dispondrá de personal compuesto por un número suficiente de profesionales competentes, no solamente el QPPV, sino el equipo suficiente, debidamente cualificado y formado para poder realizar esas tareas. Y por lo que respecta a las principales funciones del QPPV, se dice que debe de poder velar para que se lleven a cabo sus responsabilidades de manera íntegra, y será el punto de contacto del titular a efectos de inspección. Respecto a las cualificaciones y formaciones del QPPV, se dice que tiene que tener una experiencia documentada en materia de farmacovigilancia, eso existe actualmente, pero una novedad es que se dice que el QPPV tendrá formación en veterinaria, es decir, será licenciado en veterinaria, y en la medida en que no sea un licenciado en veterinaria, pues estará asistido por un veterinario que le dé el asesoramiento necesario. Las tareas del QPPV, muchas de ellas son semejantes a las que tiene ahora, pero hay otras que son novedosas como consecuencia de, por ejemplo, la creación del archivo maestro. Entonces, el QPPV deberá elaborar y mantener actualizado ese archivo maestro del sistema de farmacovigilancia, le debe de asignar un número de referencia y comunicarlo a la base de datos de Eurovigilance europea de cada uno de sus medicamentos. Debe notificar a las autoridades nacionales o a la EMA, según corresponda, el lugar donde, en qué estado de la Unión Europea está realizando sus actividades. Debe de establecer y mantener el sistema para recoger y registrar toda la sospecha de acontecimientos adversos de manera eficiente, y debe de estar accesible el sistema al menos en un punto de la Unión Europea. Se dice también en ese reglamento que debe recopilar las notificaciones de sospecha de acontecimientos adversos a que se refiere el 76.2, evaluándolas y registrándolas en la base de datos Eurovigilance. Ya hemos dicho al principio que todas las notificaciones que hace el titular se hacen siempre a Eurovigilance y no a las bases de datos nacionales. El QPPV debe además garantizar que se dé una respuesta completa y rápida a toda solicitud de información adicional que le puedan hacer las autoridades nacionales o la EMA, facilitándolo de una manera completa y en tiempo. Asimismo, debe de proporcionar a las autoridades nacionales de la EMA cualquier información pertinente para detectar un cambio en el balance beneficio-riesgo, incluida la correspondiente realización de estudios EPA, como también veíamos anteriormente. Muy importante es que debe de aplicar el sistema del proceso de gestión de señales, no solamente la detección de señales, es todo el proceso de gestión de señales a que se refiere el artículo 81 del reglamento madre del 2019/6, y velar porque se hayan tomado las medidas necesarias para cumplir con sus responsabilidades. Además, supervisará ese sistema de farmacovigilancia garantizando que cuando sea necesario se elabore y se aplique un plan de medidas preventivas y correctivas, y que en caso necesario se actualice el archivo maestro del sistema de farmacovigilancia. Se le obliga también a que realice una formación continua de todo el personal que está a su cargo en actividades de farmacovigilancia. Y por último, que debe comunicar a las autoridades nacionales o a la EMA, según corresponda, cualquier medida reguladora que se haya podido adoptar en un tercer país a la Unión Europea en relación con los datos de farmacovigilancia, y ello debe hacerlo en un plazo máximo de 21 días a partir de la recepción de esa información. Esas serían las responsabilidades que se le asignan en la reglamentación europea a partir del próximo 28 de enero al QPPV y al titular de la autorización de comercialización. Y llegado a este punto, le cedo la palabra a mi compañera Marta Martín, que desarrollará las dos últimas secciones de esta presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ramiro. ¿Se me oye? Sí, ¿verdad? Sí.
Bueno, muchas gracias, Ramiro, y a todos los que estáis detrás oyéndonos. Enlazando con lo que ha dicho Ramiro, con la nueva reglamentación ya sabéis todos que el sistema de farmacovigilancia de Europa cambia literalmente. Entonces, bueno, yo me voy a focalizar un poco en la detección de señales y la transición, el periodo transitorio de los IPS hasta que tenga lugar esta detección de señales o proceso de gestión de señales, que es lo que nos va a permitir en un futuro vigilar los medicamentos veterinarios posautorización. Bueno, en realidad, según la nueva legislación, hay varias definiciones con las que voy a empezar a hablar de este sistema novedoso en lo que se va a basar todo el nuevo sistema de vigilancia. Por un lado está el reglamento 2021/1281, que es el reglamento de ejecución, a su vez del reglamento 2019/6, y voy a intentar daros brevemente al principio unas breves definiciones de lo que pone en estas reglamentaciones, puesto que las charlas de hoy es propiamente enseñaros estos reglamentos que van a llevarse a cabo, y desgraciadamente, aunque tampoco voy a poder meterme en muchos detalles, puesto que la guideline de buenas prácticas de farmacovigilancia está bastante terminada. El módulo correspondiente a detección de señales todavía está en periodo de comentarios y tampoco puedo meterme a dar grandes detalles, pero voy a intentar llegar hasta donde se pueda. Dentro de la definición del reglamento de ejecución 1281 tenemos que la señal es la información que proviene de una o varias fuentes, incluyendo observaciones y experimentos. Como ha dicho Ramiro, en esta nueva reglamentación podemos incluir también varias fuentes nuevas, aparte de la sospecha de acontecimientos adversos propiamente dicho, que es lo más importante. Tenemos también la literatura científica, tenemos como fuente las redes sociales, tenemos como fuente todo tipo de experimentación, posautorización o incluso ensayos clínicos preautorización. Y cualquiera de estas fuentes puede darnos una potencial asociación causal entre una intervención y un acontecimiento o una serie de acontecimientos adversos relacionados entre sí. Esto puede considerarse suficiente para llevar a cabo una investigación más profunda de la posible causalidad de dicho acontecimiento adverso. Dentro del reglamento base 2019/6 constituyéndolo como aquí se dice la regla de oro, se indica que el proceso de gestión de señales es el proceso dirigido a realizar un seguimiento activo de los datos de farmacovigilancia al objeto de evaluar dichos datos y determinar si hay algún cambio en la relación beneficio-riesgo de los medicamentos para detectar riesgos para la salud pública, sanidad animal o la protección del medio ambiente. Esta es la definición que viene en el reglamento base. También en el reglamento base se indican una serie de responsabilidades que vais a tener los titulares de autorización, que en realidad sois los responsables máximos y los que más vais a tener que trabajar en este aspecto. Comienza con que los titulares de autorización tendréis que llevar a cabo un proceso de gestión para cada uno de vuestros medicamentos veterinarios, teniendo en cuenta los datos de venta y otros datos de farmacovigilancia pertinentes, que ya os he dicho cuáles son: la sospecha de acontecimientos adversos, la literatura científica en general, los estudios pre- y posautorización. Y estos datos, como he dicho, se pueden incluir también en una serie de literatura científica, informaciones científicas obtenidas de revistas que también van a constituir fuentes de información para este proceso de gestión de señales. Lo principal de este proceso de gestión de señales, que va a ser un proceso continuo, es que cuando se detecte un cambio en el balance beneficio-riesgo o un nuevo riesgo, el titular lo va a notificar sin demora y como muy tarde, en 30 días, según se notifique, según se reciba a las autoridades competentes o a la EMA, según corresponda, dependiendo del tipo de autorización que tenga ese medicamento. El titular tiene que registrar al menos una vez al año todos los resultados del proceso de gestión de señales
incluida una conclusión sobre la relación beneficio-riesgo. Esto, por supuesto, entra dentro también de otra de las definiciones del proceso de gestión de señales, en donde hay varios pasos en dicho proceso, entre los que entran la validación, la evaluación, la priorización y las recomendaciones después de la evaluación de este proceso de gestión de señales. Para los medicamentos veterinarios centralizados con un nuevo principio activo, hay una salvedad y es que el titular de autorización también registrará en IPIVIT todos los resultados y todas las conclusiones sobre el balance beneficio-riesgo con arreglo a la frecuencia especificada en esta autorización de comercialización. Los CAP, los centralizados, ya sabéis que dependiendo de la autorización que tengan, tienen una frecuencia especificada para remitir los datos de farmacovigilancia y de acuerdo a ella pues se remitirán las conclusiones del proceso de gestión de señales. Las autoridades competentes y la EMA podrán decidir, obviamente, la realización de un proceso de gestión de señales específico para un determinado medicamento o grupo de medicamentos según convenga o según se decida a lo largo de todo ese proceso anual que se va a desarrollar con cada uno de los medicamentos. Esta es una de las definiciones a las que aludía antes del Reglamento de Ejecución 1281 que indica todos los pasos que va a tener ese proceso de gestión de señales que contará como mínimo de una detección de señales, de una priorización, de una validación y evaluación de dichas señales y una documentación de los resultados que tendráis que enviar los titulares de autorización a lo largo de como mínimo una vez al año. Los procesos de detección tienen las fuentes que he indicado antes, la priorización se realizará porque evidentemente no todas las señales siempre son indicativas de algún problema en el balance beneficio-riesgo. Tenemos que estar muy seguros todos de que lo que se recibe realmente es válido. La priorización será fundamental, ahora lo veremos con una serie de productos que pueden conllevar unos asuntos emergentes de seguridad o ESI, que se van a llamar así, o que tienen que ver a lo mejor con una serie de términos de la lista VEDRA, que también son determinados signos más graves que el resto, que siempre van a tener una priorización en la detección de señales. Tras la priorización viene la validación, para estar seguros de que esa señal no va a deberse a un aumento momentáneo de ventas, que no va a deberse a duplicados, que no va a deberse a determinadas circunstancias y después va a haber una evaluación de esas señales y unos resultados o recomendaciones que los titulares van a tener que enviar a lo largo de ese proceso de gestión de señales y colgarlos, además, como ahora veremos, en la base de datos de farmacovigilancia. El TAC, el titular, es responsable de un mismo medicamento veterinario o de un medicamento similar, autorizado en varios Estados miembros, por ejemplo. Pues el proceso de gestión de señales en este caso puede efectuarse a nivel del principio activo o API que he puesto ahí para todos estos medicamentos combinados. Esto se podrá hacer. Además, se tendrá que hacer siguiendo un enfoque basado en el riesgo y realizar un seguimiento de todos los datos con una frecuencia proporcional al riesgo identificado. Este riesgo tendrá en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, el tipo de medicamento. Todos sabemos que hay medicamentos que tienen más riesgo que otros en Europa, tanto en Europa como en España. La palma se la llevan los antiparasitarios externos y las vacunas. Y bueno, el tipo de medicamento evidentemente será el primer punto a tener en cuenta. El segundo punto será el tiempo que lleva en el mercado el medicamento y la estabilidad de su perfil, puesto que cuanto menos tiempo lleva en el mercado, obviamente, pues habrá unos criterios más estrictos. Todavía no se sabe qué tipo de criterios, pero evidentemente la gestión de señales puede realizarse en vez de anual, pues semestral. Imagino que a lo mejor es anual, pero si el medicamento lleva menos tiempo en el mercado puede
acortarse este tiempo. También depende de los riesgos destacados y potenciales de dicho medicamento y de cualquier necesidad de información adicional que haya, dependiendo de un previo conocimiento de lo que ha sido el perfil de dicho medicamento en épocas anteriores, viendo incluso los IPS anteriores. El enfoque basado en el riesgo se aplicará para determinar esta metodología y la frecuencia en general del proceso de gestión y se documentará obviamente el razonamiento que utilicéis los titulares en este proceso. La evaluación de las señales analizará y evaluará el impacto de una señal en el balance beneficio-riesgo y permitirá la comparación relativa entre diferentes medicamentos o grupo de medicamentos. Esto es lo más importante, porque en realidad la detección de señales se basa en esto, en una comparativa entre un medicamento y el resto de ellos. Incluirá, por supuesto, el análisis a nivel de sustancia activa, en caso necesario, y además se publicará por EMA guías sobre las buenas prácticas en materia de gestión de señales que evidentemente todavía están en proceso de, vamos a decir, darle una pensada. Vaya, porque todavía hay muchas preguntas sin respuesta. El resultado del proceso de gestión se registrará y el razonamiento estará disponible de cara a cualquier inspección que haya. El signal detection o la detección de señales a la que aludía dentro de este proceso de gestión se tendrá que realizar por el titular al menos una vez al año en la base de datos de farmacovigilancia o IBIVET 3, dependiendo de si es por medicamento o por sustancia activa, como ya he dicho antes. El titular que use IBIVET como su base de datos realizará esta gestión de señales en IBIVET. Y la que no lo use deberá tratar de que todas las reacciones adversas estén en su propia base de datos y velará porque todas esas estén registradas en IBIVET, todas las sospechas de reacciones adversas de cada uno de sus medicamentos estén registrados en IBIVET para poder realizar al menos una vez al año la detección en la base de datos de farmacovigilancia de la Unión Europea. El titular, ya hemos dicho antes, monitorizará continuamente el balance beneficio-riesgo de todos sus productos a la luz de toda la información disponible, todas las fuentes que hemos citado, las notificaciones de profesionales sanitarios públicos, teniendo en cuenta también otros titulares, otras autoridades competentes y literatura científica en general. Y además tendrá que adoptar medidas de minimización de riesgos necesarios en el caso de que haya un balance beneficio-riesgo distinto al que había anteriormente. El titular considerará el posible impacto de cada uno de los acontecimientos adversos en el balance beneficio-riesgo, a menos de que este nexo causal o causalidad no exista entre dicho acontecimiento adverso y su medicamento. La conclusión del balance beneficio-riesgo tendrá que registrarla igualmente el titular de autorización anualmente en IBIVET con una conclusión de dicho beneficio y confirmar que ha realizado el proceso de gestión de señales. El resultado del proceso se incluirá en esta conclusión y si se han detectado una o más señales nuevas validadas relacionadas con esta lista que he indicado antes de términos de importancia médica de VEDRA, la lista de términos médicamente importantes sacados igualmente, al igual que se ha hecho en humana, aun cuando no se considere necesario adoptar ninguna medida. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos términos son especialmente graves y deberá de incluirse cualquier notificación que tenga que ver con dicha lista. Esta lista está en el anexo del módulo 4 de la Guideline de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, que actualmente está todavía en proceso de consulta, pero hay una lista de ciertos términos de especial gravedad, como por ejemplo anafilaxia para todas las especies, aborto, muerte, por supuesto, en algunos casos dependiendo de la especie, solamente para una especie. Bueno, me parece que son 3 páginas en el anexo lo que hay de estos términos y la conclusión explicará si el balance beneficio-riesgo se sigue considerando favorable o, por el contrario, hay que adoptar medidas para mejorar este balance. Este pequeño recuadro que viene en esta diapositiva es
Es un pequeño ejemplo de esta terminología, se ve muy pequeño, bueno, así es la lista de Medical Imported Terms que tiene términos especialmente graves. De cualquier manera, la señal de cualquiera de estos términos no tiene por qué implicar una determinada señal, hay que analizarlo a fondo y esto puede derivar en un asunto emergente de seguridad, como he dicho antes, un ESI, que deberá comunicarse con 3 días hábiles a las autoridades competentes, o bien puede que después de haber evaluado esta señal de estos términos médicamente importantes se decida que no hay señal, con lo cual se deberá notificar, como todas las demás, en 31 días. Esto en cuanto a notificaciones que reciban los titulares de autorización. Tenemos por un lado, según hemos contado, la terminología VEDRA de Medical Imported Terms, que si acaba siendo una cosa especialmente grave tiene que notificarse en 3 días y si no, pues tendrá que ser 30 días como todas las demás. Estos son los plazos a los que se refiere el artículo 81 del Reglamento 2019/6. En principio, hay un periodo de transición, puesto que ya sabéis que en esta nueva reglamentación el cambio más grande se produce porque los informes periódicos de seguridad desaparecen a partir del 28 de enero y todo este proceso pasa a depender exclusivamente del proceso de gestión de señales, que ya he contado que va a ser un proceso continuo en donde los TACs van a tener que enviar anualmente todas las conclusiones y todas las evaluaciones de todas las señales que reciban. Y, por tanto, va a haber un periodo de transición, se estima que de 2 años, pero en principio estos IPS dejarán de presentarse y desde el 28 de enero todos los TAC, todos los titulares tendrán que hacer un proceso de gestión anual para coordinar los periodos de evaluación, teniendo presente los IPS ya presentados y la notificación de las reacciones adversas. Se propone lo siguiente: utilizar unos data log points o puntos de corte que se corresponden con el actual data log point de la actual metodología de word sharing de los actuales informes periódicos de seguridad, que serían por sustancia activa. Estos data log point, que probablemente se pasarán a llamar o se llaman ahora due date, serán el punto de corte para la fecha de envío de este proceso de gestión de señales por los titulares y se incluirá 2 meses para poderlo hacer efectivo. El resto de sustancias que no entran dentro de estas sustancias activas que están agrupadas, por así decirlo, a través del procedimiento de word sharing, se distribuirán de manera homogénea a lo largo del año según unos criterios que todavía no están claros. Últimamente se está hablando que probablemente se basará en el código ATCBET, que viene por tipo de microorganismo, bacterianos, virus, enfermedades, especies. Los criterios de agrupamiento, en cualquier caso, se publicarán cuando se decidan. Y los siguientes años se revisará la posibilidad de agrupar los diferentes productos basándose en diversos criterios como son sustancias activas, grupos farmacoterapéuticos, enfermedades, en interés de la evaluación y de que sea pues un poco lo más sencillo posible, esperemos todos. Especial relevancia tiene en este caso, pues por ejemplo, el caso de las vacunas, que ahora mismo se está tratando, pero todavía no se sabe muy claramente cómo se va a hacer, pero bueno, es un tema obviamente que preocupa y que se está discutiendo. Dentro de las determinaciones que se han tomado últimamente en la EMA ha sido escribir una carta a todos los QPPV de todos los titulares de comercialización, que ya se ha procedido a enviar en el caso de los centralizados y que vamos a enviar próximamente a todos los titulares, indicándoles que, dado que a partir del 28 de enero del 2022 los TAC tendrán que remitir todos los acontecimientos adversos a IBIVET y no habrá IPS y hay que garantizar una continuidad en la farmacovigilancia. Los acontecimientos no graves, por supuesto, tienen que estar supervisados. Se propone en esta carta
que los titulares voluntariamente pueden abordar esta situación con distintas opciones para ello. La primera sería enviando a IBIVET todos los acontecimientos no graves que ocurran desde el data log point del último informe periódico de seguridad enviado y el 28 de enero de 2022. Otra opción sería de aquellos medicamentos de los que no se haya enviado los acontecimientos no graves. Los TAC enviarán voluntariamente a IBIVET un live listing de todos estos acontecimientos no graves ocurridos desde ese último punto de corte del último IPS hasta el 28 de enero. Analizarán esos datos de acuerdo a Signal Management o proceso de gestión de señales. Y además la fecha límite de presentación, que ya se ha dicho que será el 27 de enero del 2022, justo un día antes de que empiece a comenzar a funcionar el nuevo reglamento, todos los medicamentos veterinarios con un data log point del 28 de noviembre deberán enviar un IPS, ya que los IPS, como ya sabéis todos, hay que enviarlos como muy tarde a los 60 días de dicho data log point. Y aquellos IPS cuyo data log point sea posterior al 28 de noviembre podrán enviar un IPS antes del 27 de enero, puesto que ese periodo de 60 días es el máximo. Los titulares deberéis confirmar cómo vais a proceder, a qué medicamentos va a afectar el procedimiento que vosotros deseéis, pero bueno, esto evidentemente una vez que os llegue la carta. Y algunos titulares, bueno, sabemos, que sepáis que ya están enviados todos los acontecimientos adversos a IBIVET desde el 2018, es decir, esto es una cosa que ya se está haciendo desde hace unos años. Esto con respecto a la detección de señales, que yo creo que es el punto clave en esta nueva andadura. De cualquier manera, dentro de estos dos reglamentos, el reglamento 2019/6 y el reglamento de ejecución, hay un capítulo hay un capítulo sobre buenas prácticas de farmacovigilancia que viene en la guideline, concretamente, de buenas prácticas y contenido del archivo maestro del sistema de farmacovigilancia. Esta guideline sobre buenas prácticas de farmacovigilancia recoge varios puntos un poco más en detalle que los reglamentos anteriores, y en este caso voy a dejar ciertos puntos que aborda para mis compañeros de inspección y control, puesto que hay ciertos temas que se solapan. El reglamento 1281 con respecto a las buenas prácticas de farmacovigilancia aborda el sistema de farmacovigilancia de la Unión Europea, QPPV y sus funciones que ya las ha explicado Ramiro en su charla, el sistema de gestión de calidad de la farmacovigilancia, que lo abordarán mis compañeros de inspección y control, el sistema de gestión de registro, recogida y seguimiento de datos, que es lo que voy a tocar yo, y luego el archivo maestro del sistema de farmacovigilancia y los controles e inspecciones que son más específicos de los compañeros de inspección que van a hablar después. Como he dicho, yo me voy a atener solamente al punto del sistema de gestión de registro, recogida y seguimiento de datos para no repetir temas. Este sistema vuelve a indicar esta guideline o este reglamento de ejecución, que es un sistema de gestión de documentos que incluirá un sistema de gestión de registros para recibir, registrar, cotejar y evaluar toda la información de los acontecimientos adversos y registrar la información relativa a la seguridad de los medicamentos. La sospecha de acontecimientos adversos vuelve a decir que consiste en recopilar por el titular todas las sospechas dentro y fuera de la UE, como ya han dicho anteriormente, y el registro en la base de datos de todas las sospechas en IBIVET 3. La sospecha el registro de acontecimientos adversos o de la sospecha de los mismos tiene que tener un contenido mínimo, que aquí os lo he señalado, que es un informador o fuente identificable con el código del país, unos datos del animal, personas o entornos que sufren dicho acontecimiento adverso, la denominación del medicamento, de humana, que es novedad, o de veterinaria, o en su defecto de la sustancia activa, si no se conoce, y todos los detalles de la sospecha de acontecimientos adversos que sean necesarios. Si se pueden incluir pruebas diagnósticas, pues se incluyen. Que no se puede, pues. Pero en principio
estos son el contenido mínimo que se indica en este reglamento de ejecución, que tiene que tener una sospecha de acontecimientos adversos. El titular, por supuesto, tiene que hacer esfuerzos, se indica que tiene que hacer esfuerzos para garantizar la exhaustividad de los datos remitidos, cuantos más datos mejor. Dentro de este apartado hay un apartado que habla del suministro de datos adicionales y que habla de la incidencia de los acontecimientos adversos. Como todos sabéis, por todos los informes periódicos de seguridad, la incidencia de los acontecimientos adversos se basa en una fracción, que es número de animales con este acontecimiento adverso multiplicado por 100, partido por la estimación del número de animales tratados en ese periodo. Para calcular el número estimado de animales tratados, el titular identificará y registrará en la UPD un factor para cada medicamento veterinario en función del país, la especie de destino y el tamaño del envase. Según la posología, el factor determinará cuántos animales pueden ser tratados con un envase en un tamaño determinado independientemente de la formulación. Este factor, como veis, tendrá que registrarse en la UPD. Para la incidencia de acontecimientos adversos en terceros países, se cogerán todo el medicamento veterinario o las ventas de cada medicamento veterinario combinado para todos los terceros países, según, otra vez, especie de destino y para el mismo o comparable tamaño del envase. Con respecto a este factor, que, bueno, pues hay bastantes dudas con respecto a cómo se va, bueno, bastantes dudas no, diría yo todas. La EMA publicará guías sobre la fórmula matemática para calcular el factor y el titular registrará, eso sí, registrará en el archivo maestro su estimación de distribución de ventas y régimen posológico por especie que utilizará para el cálculo de dicho factor. Pues el factor tendrá que introducirse en la UPD, como he dicho antes. El TAC actualizará el factor cuando sea necesario. Aparte de este punto, hay un punto que se refiere a estudios de supervisión posteriores a la comercialización que podrán ser a iniciativa propia del titular o a petición de un Estado miembro o de la EMA, dependiendo del medicamento de que se trate o de las dudas que haya al respecto. Los estudios de supervisión posteriores voluntarios tendrá que comunicarse al Estado miembro, a la EMA, inmediatamente después de iniciarse, y el plazo de presentación del protocolo y el informe final será 1 año desde la finalización de la recogida de todos los datos. Esto nos puede recordar mucho a lo que son los ensayos clínicos que se presentan para registro. En realidad son unos periodos de tiempo bastante parecidos. Cuando son a petición de la autoridad competente o de la EMA, se tendrá que presentar el protocolo para su aprobación 2 meses antes del comienzo de dicha prueba, que creo recordar que en ensayos clínicos es exactamente lo mismo, 2 meses. El TAC notificará a la autoridad competente dónde se realizará el estudio si no ha solicitado el estudio dicha autoridad competente. Presentará el TAC el resumen, el protocolo, el resumen del informe final una vez haya terminado el estudio, a la autoridad competente o a la EMA que lo soliciten y a la autoridad competente del territorio donde se realiza dicho estudio. Y además velará porque el almacenamiento de los datos analíticos y los programas estadísticos esté disponible para las posibles auditorías o inspecciones. Aparte de este punto, tenemos también un punto relativo al sistema de gestión de riesgos, un poco general, que vuelve un poco a repetir todo lo que hemos dicho ya, porque en realidad es simplemente decir que el titular velará por la existencia del sistema de gestión de riesgos para minimizar riesgos, incluirá un proceso de seguimiento de relación beneficio-riesgo de todos los medicamentos y de todos los procesos de gestión de señales, puesto que este proceso de gestión de señales tiene como fin, obviamente, minimizar riesgos para personas, animales y entorno, y que cualquier beneficio o riesgo que pueda cambiar tenga como fin pues modificar o bien la autorización de comercialización a través de una variación que pueda modificar el sumario de características, o bien incluso la revocación, la suspensión de una autorización en caso de ser necesario, o bien sencillamente refutar la señal porque no exista,
pero en caso de que la haya, pues lo suyo es que todo el proceso tenga todos los capítulos, por así decirlo, muy recogidos y que estén controlados en un sistema de gestión de riesgos que minimice el riesgo de que alguna señal se pueda escapar, puesto que toda la farmacovigilancia de la Unión Europea va a estar basado en este sistema de gestión de proceso de gestión de señales. Se garantizará, por supuesto, la evaluación continua de estas medidas de gestión de riesgos y el resultado se incluirá en el archivo maestro de farmacovigilancia. Luego, ya por último, queda un punto relativo en este reglamento de ejecución a la comunicación y simplemente indicar que los titulares de autorización tendrán que tener un plan de comunicación global dirigido a veterinarios, profesionales sanitarios, clientes y público en general para los casos de problemas urgentes de seguridad que salgan del proceso de gestión de señales en general. El plan deberá determinar el público destinatario, establecer los medios eficaces para hacerlo, determinar objetivos específicos, definir un calendario para comunicación, podrá ser anual o como estime necesario, dependiendo de los riesgos y de cada uno de los medicamentos que tenga, garantizar claridad y coordinación, una comunicación previa o simultánea, esto es muy importante, como mínimo a la autoridad competente o a la EMA, nunca podrá ser posterior la comunicación a la autoridad competente, y evaluar la eficacia de dicha comunicación. Por mi parte, ya está todo dicho. Muchas gracias a todos por vuestra atención y esperamos vuestras preguntas al final de las charlas. Gracias. Muy bien, Marta. Muchísimas gracias por la exhaustiva presentación que nos has hecho de todos los cambios que nos van a afectar en la farmacovigilancia. Igual que he hecho con las personas que han hablado antes que vosotros, daros las gracias muy especialmente a los dos, a Ramiro y a ti, por el enorme esfuerzo que habéis tenido durante todos estos años de implementación del nuevo reglamento, la cantidad de reuniones a las que habéis asistido. En fin, muchísimas gracias a los dos y nada, me imagino que tendréis un montón de preguntas.